Está con nosotros ya Ernesto Aroche. Mi querido Ernesto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gerardo, buenas tardes. Saludo a tu auditorio. Pues sí, aquí estamos como cada lunes platicando de los temas que traemos en Lado B. Y Adelante, ¿qué pues nos nada, tienes? gracias Gerardo. Pues te cuento, después de lo que pasó, de lo que vimos que pasó con Salgado Macedonio, el candidato de Morena en Guerrero, y además, bueno, toda la bronca que ha tenido para poder mantener esa candidatura, digo, más allá del tema del INE. Bueno, pues inicialmente cuando se aprobó la candidatura por parte de Morena de este personaje, de Félix Salgado Macedonio, el primer cuestionamiento que tuvo fue pues una denuncia por una acusación de violación, bueno, varias acusaciones de violación y de acoso sexual de varias mujeres, que al final, bueno, pues un poco quedaron en el olvido, y lo que vimos después fue esta posibilidad de que él no llegue como candidato por un asunto más técnico, ¿no? La no entrega de información sobre sus gastos de pre-campaña, pero se quedó en el aire esta acusación en contra de él por la violencia sexual, por las violaciones de las que él provocó o que él cometió en agravio de algunas mujeres. Con eso en mente nos pusimos a revisar en Puebla qué ha pasado con el tema de la violencia sexual, la violencia política de género, en los personajes, en los perfiles que los partidos están proponiendo como candidatos y candidatas a esta elección. Y lo que encontramos fueron tres casos muy claros de personas, de personas que han sido ya señaladas, incluso dos de ellas ya tienen una sentencia firme al respecto, ¿no? Y hablamos de los casos de Pascual Morales, quien es eh, presidente municipal de Francisco Zetamena, ¿no? En la Sierra Norte, el caso de Inés Saturnino López Ponce, que fue presidente municipal de Camachalco por el PAN, y el de Emilio Maurer, que es diputado local por Morena y que busca repetir en el cargo. Esos tres casos, esas tres personas tienen, bueno, por lo menos en los dos primeros casos, el de Pascual Morales y el de Inés Saturnino López, ya las sentencias formales, las sentencias firmes de agresores, en este caso violencia política, de que cometieron violencia política de género contra personas de sus cabildos y de los ayuntamientos que encabezaron. El problema es que vimos también que pues los partidos políticos no limitaron el acceso o la posibilidad de que estas personas repitan en el cargo, que es lo que están buscando, tanto Morena como, bueno, en el caso de Inés Turino López, sí el PAN le negó la candidatura, pero igual llegará a las boletas por parte o abandonado por los partidos, pequeños partidos estatales, Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración, ¿no? Entonces tratamos de entender un poco qué es lo que había pasado, por qué esas personas, a pesar de que ya tenían denuncias firmes, que no es el caso todavía de Emilio Maurer, en el caso de Emilio Maurer, pues está en proceso la denuncia que presentaron en su contra por agredir en una sesión pública a una de sus compañeras legisladoras, pero por qué esas personas están en la posibilidad de llegar a las urnas, ¿no? Y lo que nos encontramos fue, bueno, pues que finalmente esta determinación por parte del INE, que impedirá a las personas que han cometido violencia política de género y que tienen ya una sentencia firme que los señala como agresores, esa sentencia fue aprobada, fue aceptada a mediados del año pasado, a mediados de 2020. Y estos dos casos específicos, el de Pascual Morales y el de Inés Saturnino, pues se registraron antes de que se aprobara esta disposición por parte del INE. Es decir, al no ser retroactiva la ley, eso les permitirá llegar a las urnas a esas personas, a pesar de que tienen o cargan ya consigo este señalamiento de ser pues personas que violentan, ¿no? que cometieron violencia política de género. Ya veremos qué es lo que pasa con Emilio Maurer, pero el trabajo que traemos esta semana en Lado B, Gerardo, va en ese sentido, pues un poco explicarnos las causas de por qué, a pesar de que son violadores o que son personas que tienen esta acusación ya, o más bien esa sentencia, no solo acusación, esa sentencia de que cometieron estos delitos en contra de personas de sus cabildos o personas que trabajaban con ellos, van a poder llegar a las urnas y a las boletas para que la gente los vote. Ahora, aquí lo que corresponde o lo que toca pues a nosotros como sociedad, ¿no? a los votantes y a los votantes, es pues sancionar esas situaciones, mostrar a través del voto nuestro rechazo, ¿no? A ese tipo de situaciones que pues al final lo que hacen es limitar
a las personas, les impide un buen desarrollo, les impide poder avanzar en carreras políticas, ¿no? Y pues que podamos romper el pacto patriarcal y empezar a construir unas sociedades más equitativas, Gerardo. Mira, es lo que tenemos esta semana en Lado B. Es interesante, Ernesto, es el primer proceso electoral donde todos estos temas ya tienen un sustento jurídico, ya están avalados, digamos, por la ley. Entonces, sí, seguramente va a haber muchas omisiones, pero creo que es un buen primer paso y sobre todo poder hacer un análisis posterior de decir hasta dónde se cumplió el objetivo o no se cumplió. En el caso, por ejemplo, de los candidatos que ellos al registrarte ante el INE tienen que firmar la 3 de 3 contra la violencia. No ser deudores en temas de pensiones, no tener denuncias por agresión, pero esto lo hacen en una carta bajo protesta de decir verdad. Es decir, nos atenemos a su palabra. El pasado 3 de abril, el Consejo General del INE aprobó una medida para que de una manera aleatoria a una cantidad grande de estas cartas se les va a investigar. Es decir, aleatoriamente tú firmaste fulano de tal, dijiste que no eres deudor y aquí está demostrado que sí tienes una denuncia o que sí tienes una sentencia, etcétera, etcétera. Y todo esto seguramente servirá para ir afinando este mecanismo, ¿no? Porque las cartas bajo protesta de decir verdad, pues al final te quedas bajo eso. Ahora aquí, en el caso de que pesquen, que yo espero que sí hay algunos que vayan a pescar ahí en la movida, pues van a tener dos problemas, porque por un lado les pueden retirar la candidatura por no cumplir con la 3 de 3, además de que están mintiendo en una carta bajo protesta de decir verdad. No, se juntan ahí dos sanciones, pero sí creo que más allá de todas las omisiones que pueda haber, al final es un primer paso que urgía dar. ¿No, Ernesto? Sí, no, sin duda. Me parece que estamos avanzando en ese sentido. Si todavía en este proceso electoral no nos dan pues los tiempos para pensar que las sentencias que ya quedaron firmes pudieran entrar en esta definición, justo porque, bueno, cuando se tomó la decisión por parte del órgano electoral, esos casos habían pasado poco antes, ¿no? Pero bueno, efectivamente, es un primer paso y esperemos que también haya una reacción social, ¿no? Por parte de los votantes y de las votantes que sancionen esas situaciones y que vayamos cerrándole el paso a estas actitudes misóginas y machistas. Claro. No, y una cosa que me gusta de lo que dices, Ernesto, y que hay que subrayarlo mucho, es que al final el poder lo tenemos los votantes. Porque luego nos enojamos y cómo va a ser que Blue Demon sea candidato, cómo va a ser que fulano sea candidato. Pues es muy fácil, ya lo pusieron como candidato, no votemos por ellos. No votemos por ellos, los que al final les podemos cerrar el paso somos nosotros los votantes. En el caso de los que estén mal preparados, de los que se nos parezcan corruptos, de los que sean agresores sexuales, al final el voto lo emitimos nosotros. Sí, justamente. Y es una señal no solo para los candidatos o para las personas o para quienes estén, para que limiten pues ese tipo de situaciones en el ejercicio del poder de quienes están ahí, sino también para los partidos políticos, ¿no? Pero pues, efectivamente está en manos de los ciudadanos y las ciudadanas. Así es. Ernesto, te mando un abrazo, muchas gracias.